Buenas noches. Vamos a comenzar de una vez con el taller. Eh, yo me llamo Salvador López y voy a dar una breve introducción sobre lo que es HTML. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción sobre lo que es. De ahí vamos con la estructura que tiene básicamente HTML y, eh, y un pequeño ejemplo. Entonces prácticamente HTML no es un... cierto, perdón, me había olvidado. Ahora sí, eh, yo soy Salvador López y les voy a dar una breve introducción a lo que es HTML. Pues bueno, el contenido será una breve descripción, la estructura básica de una página HTML y un ejemplo más o menos de cómo se va mostrando las diversas etiquetas. Pues bueno, HTML no es catalogado en sí como un lenguaje de programación, ya que para ser definido básicamente como un lenguaje de programación tendría que tener las opciones o darnos las opciones de poder crear ya sea variables o algún procedimiento o métodos para poder declararse en sí de tal como lenguaje de programación. Básicamente hace referencia a lo que es un lenguaje de marcador para la elaboración de la página web. Bueno, esto se trata de, ¿cómo bueno, HTML se maneja básicamente por etiquetas. eh, es un lenguaje descriptivo, ya que esto solo no, pues bueno, nos da la forma a la, nos da como que el formato en el cual se va a presentar el texto en la página. La estructura principal de un documento HTML, este, básicamente tenemos un encabezado que es el doctype, que en la actualidad prácticamente ya no se valida. Eh, Antes se utilizaba para validar algunos errores que se podían, o básicamente la estructura o la escritura correcta de todo el archivo. Entonces esto nos ayudaba a detectar si estaba correcto, estaba escrito correctamente cada uno de las etiquetas. Las etiquetas de HTML, que básicamente es lo que engloba a toda la página, lo que es el head, que nos mostrará, será el encabezado que se mostrará en el navegador. El body que prácticamente llevará todo el contenido que vayamos a agregar, ya sea alguna imagen, algún botón, algún párrafo de texto que queramos agregar. Aquí les dejé una referencia a una página donde me basé para mostrarle el ejemplo o las etiquetas que les voy a mostrar. Entonces, este sería básicamente el ejemplo, como les decía, el doctype, que siempre, como les digo, ya no es utilizado o en sí para la corrección, por decirlo así, de errores, pero siempre lo tiene que llevar para que funcione de forma correcta. Entonces, como les digo, tenemos las etiquetas de HTML, que nos englobará todo lo que vamos a agregar, el título que se nos mostrará en el navegador, que sería este. Entonces,
prácticamente HTML siempre se lleva por una etiqueta o normalmente ya una etiqueta de apertura y una de cierre, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo la etiqueta BR, que prácticamente esta solo nos sirve para un salto de línea. Entonces, comenzaremos con algunas etiquetas, como por ejemplo el de tipo de texto que podemos mostrar, como por ejemplo o algunos encabezados como sería desde el H1. Se dan cuenta de acá estoy corriendo cada cambio que haga en el editor directamente se va a ver reflejado en esta página que tengo aquí a la derecha. Entonces, prácticamente aquí solo sería cambiando como que el tamaño de la letra que se va presentando. Entonces, estos serían como que para ir declarando, ya sean los títulos, subtítulos que vamos a ir presentando dentro de nuestra página. Tenemos lo que es el div, que esto nos ayudará a ir separando como que las páginas que vamos a ir utilizando o cierto contenido que vamos a utilizar dentro de nuestra página. Prácticamente es solo para hacer como que una separación. Tenemos la etiqueta la de BR, que es la que les decía que es como que especial ya que no necesita de una etiqueta de cierre, sino que simplemente es solo una. Existen las etiquetas también como por ejemplo la de un hipervínculo. Si queremos hacer referencia a alguna página que necesitemos. Como por ejemplo esta. Si se dan cuenta aquí ya nos aparece el hipervínculo que tenemos enlazado. Normalmente, como les digo, las etiquetas siempre lleva la etiqueta de apertura, la de cierre y el contenido que necesitamos. Está la etiqueta T, que esta nos sirve básicamente para hacer párrafos de texto. Tenemos también las tablas, que está compuesta por la etiqueta de T, la de TR que nos hará o nos formará las filas, y el TD que nos permitirá hacer como que las casillas o las columnas dentro de cada fila. La etiqueta B, que esta nos sirve para hacer negrita prácticamente. La etiqueta de imagen, si queremos agregar alguna imagen. La etiqueta de imagen, al igual que la etiqueta de BR, también no necesita una etiqueta de cierre.
simplemente le asignamos la ruta dentro de donde se encuentra nuestra imagen y eso sería suficiente para agregarla. Tenemos también la etiqueta de Strong, que funciona de la misma manera que la etiqueta B. Tienen las mismas funcionalidades. La etiqueta I, que sería esta nos daría o nos daría la forma de cursiva dentro de nuestro texto. La etiqueta S, que haría la función de tachado dentro del texto. Y, por ejemplo, también tenemos eh, la etiqueta de botón. Y creo que eso sería todo. Mañana continuaremos con esta parte ya ampliándolo con un ejemplo mucho mayor para poder ver un poco más interno de cómo funciona o cómo manejaríamos todas estas etiquetas. Gracias. Buenas noches, jóvenes. Ay, perdón si estaba aburriendo algo, pero toca, mija. Les voy a hablar un poco de lo que es CSS. Voy a presentar yo, Salvador, no tengas pena. Ahí estamos. Voy a estar utilizando esta herramienta que se llama CodePen. Esto es para agilizar un poquito la cosa y pues para no estar creando archivitos. Así ahorita voy. Tres. Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, les voy a estar hablando un poco de lo que es CSS. ¿Qué es esto? Básicamente se le conoce como la hoja de estilos. Nosotros podemos ver aplicaciones como Facebook, no sé, nuestro correo electrónico, y vemos que hay un sinfín de ítems o, no sé, herramientas que se ven de alguna u otra forma, apariencia, tienen su color, sus características, y de alguna forma, pues, dirían, se ve chilero, ¿va? Toda esta parte, que todo este conjunto forma parte de lo que nosotros denominamos de la hoja de estilos o CSS, ¿verdad? Acá voy a escribir un poco de lo que nuestro compañero eh, hizo de ejemplo para poderles irles mostrando cómo es que va funcionando la hoja de estilos. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta div, una etiqueta p, perdón, que es el párrafo. Y pues, ¿cómo empezamos a trabajar nuestra hoja de estilos, verdad? Eh, Primero, si nosotros quisiéramos crear una, tenemos que crear un archivo con la extensión .css, el nombre no importa, puede ser, no sé, regularmente se le pone el nombre style CSS por estándar.
y se comienza a trabajar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer referencia a este párrafo, existe tres formas básicas para hacer referencia a este párrafo. La primera es por el elemento. Cuando nos referimos por el elemento, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del elemento, que en este caso sería ya por elemento. Sería en este caso la letra P, seguido de llaves, y adentro tenemos que colocar lo que son los atributos que queremos darle a nuestra etiqueta, en este caso el párrafo. Lo más básico en este caso pues sería cambiarle el color para utilizar los atributos. Hay dos, hay una convención que se tiene que usar para poder hacer uso de ellos, es colocar atributo, los puntos y el valor del atributo. Por ejemplo, en este caso el color de la letra está denominado por el atributo color, dos puntos, y acá pues el color hay tres formas que yo conozco. Se le puede dar los colores, ya sea por RGB o por hexadecimal o simplemente colocando la palabra. Por ejemplo, si ponemos gris, como vemos aquí, lo cambia de color, ¿verdad? Ahora si usamos un hexadecimal, como vamos ahí lo cambió. Y para RGBA sería sería red, green y blue. Esas son las tres formas que se le puede dar con el atributo color. La otra forma que podemos usar para referirnos es mediante el uso de clases e identificadores. Eh, Vamos a crear otro párrafo para que veamos cómo va la cosa. El párrafo 2. En este caso, la referencia por clase se hace de la siguiente manera. Tenemos que definir un punto, lo que queremos especificar, el nombre de la clase. El nombre de la clase puede ser cualquiera. Y se hace de la misma manera que hizo aquí arriba. Por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, título. Y vamos a poner un color. Y en el HTML tenemos que definirlo mediante la palabra reservada class igual, y como lo nombramos acá, lo ponemos acá. Y ahí está. Y la otra referencia sería por referencia de identificador o ID. Esta se hace con el uso del operador numeral.
se coloca numeral y el nombre del identificador. Por ejemplo, tenemos que colocar la palabra reservada ID y colocamos el nombre. Perdón, no lo puse. Entonces, pongámosle. Y ahí está. Ahora bien, si por ejemplo nosotros quisiéramos colocar más de un, aquí tenemos tres, si quisiéramos colocar aquí dentro, pues pueden ir infinidades de atributos. Por ejemplo, no sé, quisiéramos al texto 2, quisiéramos agregar que todo fuera en mayúsculas, podemos usar el atributo text transform, si no mal recuerdo. Y así sucesivamente, si quisiéramos agregar otra. Y así sucesivamente. Eh, Otra de los atributos que es bastante común es el fondo o el color de fondo, como queramos decir. Vamos a agregar una etiqueta div que es un como contenedor, que mi compañero anterior lo explicó. Y voy a agregar acá adentro los párrafos que hicieron anteriormente. Y lo vamos a verificar. Vamos a dejar con los div, la palabra div. Y para colocar el color del fondo sería con la etiqueta background color. También a estos contenedores o a diferentes etiquetas nosotros les podemos asignar lo que son las características de tamaño. Esas se hacen mediante altura y ancho. La altura se define con la propiedad height. Y acá las unidades, pues hay un sinfín de unidades para agregar. Están los píxeles, las pulgadas, los m, los ph, etcétera. Les voy a agregar un link donde pueden ir viendo todo esto. Creo que lo debería haber compartido primero. Por ejemplo, en este caso quisiéramos agregarle la altura, no son los 300 píxeles, los píxeles se ponen así, la cantidad y luego la dimensión. En este caso la altura, y aquí está, ya se la aplicó. Ahora el ancho. Con la palabra reservada with. Y de igual manera se aplica lo mismo que para la altura. Estas dimensionales son en general para todo lo que tenga que ver con alturas,
con anchos, con dimensionales de ese tipo. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, que nosotros tuviéramos dos bits, supongamos, dos iguales. Y nosotros, o mejor, dejémoslo con los párrafos. En nuestro caso, digamos de que tuviéramos estos tres párrafos y necesitamos aplicar un mismo estilo, lo que nosotros no vamos a hacer es estar copiando esto una y otra vez. Eso sería incorrecto. Lo que regularmente se hace es de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos, vamos, que este se llame título uno, título 2 y 2 está. Vamos de que todas queremos que tengan el color azul, que sea todo en mayúscula y que sea, no sé cómo se dice esto en español, pero bueno, esa propiedad. Eh, lo que hacemos nosotros es mediante una coma. Si nosotros quisiéramos que el párrafo uno y el párrafo 2 tuvieran las mismas propiedades, simplemente colocamos título uno coma, punto, título, título 2. Y ahí se les aplica y así podemos hacerlo n veces. N veces. Si también nosotros hay otra forma de aplicar esto, en caso, digamos, de que específicamente quisiéramos que el título 2 tenga un estilo diferente a los que tiene aquí, sin que le aplique los que está acá, tendríamos que usar una directiva que les voy a mostrar acá. Por ejemplo, que tengamos, a ver si lo puedo. Y quisiéramos acceder, por ejemplo, al párrafo que dice hola, podemos usar mediante el operador mayor o mediante el espacio, pero si se usa el operador mayor, por ejemplo, este operador lo que dice es de que obligatoriamente tiene que ir el elemento seguido del otro. En este caso que quisiéramos, por ejemplo, que este lo vamos a llamar cuerpo. Si nosotros quisiéramos aplicar solo el estilo a hola, llamamos lo siguiente, cuerpo seguido de un párrafo, y aquí aplicamos ya la directiva.
Como vemos, aquí está. Ahora bien, si nosotros quisiéramos aplicarle este mismo estilo a todos los párrafos, usaríamos la otra directiva que es mediante el espacio. Ya agregando cuerpo en ok, lo voy a poner todo de un solo color. Como vemos, se lo aplicó a los tres: hola, sección y la otra, hola. Aquí está. Cabe recalcar que aunque nosotros, bueno, la característica de lo que tiene lo que es HTML y CSS es que son, se ejecutan de manera descendente. O sea, de que digamos de que si yo acá le pongo, si yo repito esto, por ejemplo, acá, o sea, va a primero pintar color rojo y luego color verde. Aunque nosotros le pongamos a este párrafo rojo, no lo va a pintar porque se sobrescribe mediante esta directiva. Si nosotros la borramos, nos pinta rojo. Pero si nosotros volvemos a escribir, pinta verde, porque aunque nosotros vamos a hacer una infinidad de estilos acá y nosotros llegamos a cambiar algo que abajo de lo que hicimos anteriormente, lo va a sobreescribir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso sería todo por hoy de mi parte. Mañana se va a continuar con el otro ejemplo. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Ahorita les voy a presentar. ¿Me confirma alguien si ya se puede ver? Simón, Sí. Está bien. Pues bueno, compañeros, mi nombre es José Marcos García Olmino y el día de hoy yo les voy a hablar de lo que es JavaScript. Y bien, pues JavaScript nos dice que es el único lenguaje de programación que funciona por los navegadores de forma nativa. Es decir, que nosotros no debemos necesitar de algún compilador, como por el caso de Java o algún otro lenguaje. Quiere decir que este lenguaje, lo único que nosotros necesitamos para poder ejecutarlo, es nada más obtener ya sea cualquier editor de texto o bien un bloc de notas, lo más sencillo, y pues tener cualquier navegador, porque ya los navegadores actuales ya todos pues soportan o logran correr lo que es JavaScript. Entonces este JavaScript es considerado un complemento para lo que es HTML y CSS, que fue lo que dieron nuestros compañeros anteriormente. Y bueno, ¿para qué sirve JavaScript? Bueno, pues con este lenguaje nosotros podemos obtener los valores que los usuarios ingresan a lo que son por ejemplo, un formulario, accediendo a lo que son los diferentes campos de texto, y ya posteriormente con lo que podemos hacer con esto es ya en el código ya podemos empezar ya sea a registrarlo en una base de datos, o no sé, imprimirlo en otra etiqueta, cambiar lo que son animaciones en la página web. Entonces JavaScript lo que nos permite es hacer demasiadas cosas en lo que es la página web, y pues es un lenguaje, pues si nosotros ya tenemos un poco de experiencia con cualquier otro lenguaje, pues básicamente es lo mismo, solo que este pues se ejecuta en el navegador. Esa es la única diferencia. Y pues que este se puede integrar con otros frameworks como lo es Angular o Node o React, que son para el desarrollo de frontend.
y también pues se puede ejecutar en lo que es Node.js. Y bueno, ya que ya sabemos un poco de lo que es JavaScript, yo lo que les voy a dar son pues conceptos básicos de lo que es JavaScript. Entonces vamos a aprender a cómo declarar variables, cómo funciona un if y switch, cómo funcionan los bucles while y for, y pues vamos a declarar unas pequeñas funciones. Entonces vamos a comenzar. Y eso permítame así. Bueno, así está el micrófono activo. Entonces primero, aquí todavía no está compartiendo el código, ¿verdad? Vamos a ver la pantalla. Ahí estamos. Ya se puede ver, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno. Sí, ya se lograron. Si tienen alguna duda o algo, pues me pueden interrumpir, no tengan pena. Bueno, pues para lo primero que nosotros debemos de hacer, aquí lo único que yo voy a tener es un pequeño archivo HTML, pues para poder ejecutar lo que es el código JavaScript. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta, para poder ejecutar un script o un archivo JavaScript, nosotros lo que debemos de utilizar es la etiqueta script. Entonces aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, yo le doy script, srs, que es el source, y le estoy dando la ruta relativa, que es en mi carpeta archivos, y en este caso se llama pues 03 ledbar, que es un archivo que yo estaba haciendo de un curso de ejercicios de JavaScript. Entonces vamos a tomar ese nombre por el momento, pero nada más ahí se le puede poner cualquier nombre, no importa. Y entonces lo que hace este script, no solamente podemos nosotros pasarle lo que es la ruta relativa, nosotros también podemos ejecutar el código en medio de las dos etiquetas. Pero pues esto no se considera una buena práctica porque pues imagínense los archivos HTML cuando nosotros le damos a inspeccionar a una página web, se ven los grandes archivos HTML y que las etiquetas son infinidad de etiquetas, ¿verdad? Entonces imagínense agregarle el código todavía, además de todas esas etiquetas, el archivo se nos haría demasiado grande y a la hora de encontrar algún error pues sería muy complicado. Entonces lo más recomendable es que nosotros vengamos y hagamos archivos auxiliares o archivos aparte, ¿verdad? Con la terminación .js para que pues solamente hagamos lo que podemos ver acá, que es solo adjuntar la ruta relativa. Entonces, para poder ver qué es lo que estamos haciendo o ejecutar el código, lo único que tenemos que hacer es abrir el archivo en un navegador. Entonces, acá pues pueden ver que ya tengo aquí la consola del navegador. Ustedes para poder abrir la consola solamente tienen que darle clic derecho e inspeccionar. Y pues aquí se dirigen a lo que es la consola. Entonces pues para comenzar nos vamos acá. Y lo que pueden ver acá se llama use strict o el usar estricto. Lo que hace esto es que nos habilita o nos, por así decirlo, nos impone reglas o buenas prácticas de programación a la hora de trabajar con JavaScript. Entonces, por darles un ejemplo, a la hora que nosotros declaramos variables, nosotros podemos venir y digamos que yo no voy a usar el useScript. Entonces vengo yo y para declarar una variable yo no tengo que especificar pues de qué tipo va a ser. Entonces yo solo puedo venir y hacer a es igual a 5 y pues para poder imprimir acá yo vengo acá y pongo console.log. El console.log viene siendo similar a lo que es un print en Python o un system printout de Java. Entonces si yo pongo aquí console.log a, lo que me va a imprimir acá es un número 5, como pueden ver. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo useStrict? Ahí ya me va a dar un error. Recargamos. ¿Por qué? Acá me está diciendo un error de que no está definida la variable a. Y eso es lo que yo les decía, lo que el useStrict nos permite pues hacer buenas prácticas de programación y lo recomendable es que nosotros vayamos declarándolas correctamente. Entonces en este caso vamos a useStrict y para declarar variables nosotros podemos utilizar las terminaciones var y let. ¿Y cuáles son las diferencias de var y let? Pues bueno, var funciona como que fuera una variable global y la variable let solamente son variables que funcionan pues, a nivel de código.
Entonces, o en un bloque, en un nivel de código, perdón, a un bloque en específico. Entonces supongamos, ¿verdad? Que yo pongo var es igual a 5. Entonces acá sí ya no me va a dar error porque yo ya la declaré, como pueden observar acá. Entonces yo vengo y aquí me voy a adelantar un poquito, voy a hacer un if, solo porque quiero enseñarles lo que es al nivel de bloque. Entonces, si yo pongo acá var a es igual a 10 e imprimo acá otra vez el a, pues uno podría decir, por ejemplo, tal vez en Java o en Python, que si nosotros declaramos otra variable con el mismo nombre adentro del bloque, pues lo que va a hacer es que va a ser una nueva variable y no va a afectar pues el valor. Entonces lo que vendría haciendo esto sería imprimirme el 5. Aquí vamos a imprimir también la. Entonces si fuera algún otro lenguaje, aquí lo que podría pasar es que me imprime el 5, luego entra aquí, estoy declarando otra variable a, me imprimiría un 10 y acá me volvería a imprimir el 5. ¿Por qué? Porque este sería una variable global y este sería una variable totalmente diferente. Pero lo que pasa en JavaScript es que se actualiza. No importa cuando declaramos una variable var, se actualiza aunque volvamos a nosotros volver a poner var. Estamos haciendo referencia a la variable que está aquí afuera. Como pueden observar, yo asigné var a es igual a 5 y la imprimí. Me imprimió aquí el 5. Luego leí un console log a. Bueno, sí, pues me lo imprimió. Luego entré al if, que hicimos un if true para que se ejecute. Declaré, por así decirlo, otra vez la variable a y le asigné el valor número 10 y la volví a imprimir. Entonces aquí está el número 10. Pero si se dan cuenta, a la hora que yo volví a imprimir la variable, pues ya no me, en vez de imprimirme lo que es el número 5, me imprimió el número 10. Entonces ahí ya se puede observar lo que son las variables var. Entonces acá ya, ¿qué pasa si yo le vengo y le pongo let a? Entonces acá sí ya va a cambiar. Como pueden ver, el primero me imprimió el 5, luego me imprimió el 10, porque aquí sí ya estoy declarando una nueva variable a nivel de ese bloque. Y por último, pues ya me vuelve a imprimir la a que está hasta aquí arriba. Entonces aquí ya tenemos lo que es cómo nosotros podemos declarar variables. ¿Cuál era el otro? Era el if, ¿verdad? Sí, entonces ahora vamos a pasar a algo pues sencillo, que es el if. Y se me olvidaba comentarles que pues para declarar variables no necesitamos especificarles el tipo. Como pueden ver, yo puedo venir y ponerle texto. Para texto es igual a. Y para declarar una variable string se puede ya sea abrir entre comillas dobles o comillas simples. Entonces yo pongo aquí mi nombre. Y bien puedo hacer otra variable booleana, pongámosle. Es igual a true. Como pueden ver, no es que yo tenga que especificarle como en otros lenguajes int número es igual a, pues, a un número, o string texto es igual pues, a un texto, sino que aquí podemos nosotros ya sea pues igualarle cualquier valor. Entonces para declarar texto se usan comillas simples, para un bool se usa el true o false con minúsculas, pues para el número pues aquí se puede ver acá que es solo declararle el número. Y para un carácter serían lo que son comillas simples. Y pues así esos serían los tipos de variables que nosotros podemos declarar en JavaScript como cualquier otro lenguaje. Entonces para declarar un if, aquí ya me había adelantado, nosotros lo que tenemos que hacer primero es pues declarar empezar a escribir lo que es la palabra if. Abrimos paréntesis y en el paréntesis viene lo que es la condición. Entonces en este caso yo voy a poner que si a es igual a 5. Si a es igual a 5 abrimos llaves y en las llaves viene a ejecutarse el código que yo ponga si es que pues la condición se cumple. Entonces yo voy a venir y console.log a si es igual a 5. Entonces yo ejecuto. Como pueden ver el if pues se ejecutó porque a en este caso sí es igual a 5.
Entonces aquí ya vimos lo que es el comparador igual igual. Ahora vamos a utilizar lo que es el diferente de. Entonces si A es diferente de 4, yo voy a poner acá A es diferente de 4. Guardamos y recargamos. Como pueden ver, pues A en este caso es diferente de 4. Entonces este es el diferente de. Luego podemos venir y poner el mayor que. Si A es mayor que 4, se va a ejecutar. A es mayor que 4. Aquí ya podemos ver que sí se cumple. Voy algo rápido para pues, poder cubrir los otros temas. Ahora A menor que 4. Este es el iterador para el menor que. Cargamos. Y en este caso pues no entra porque A es igual a 5. Entonces voy a poner aquí igual menor que 10. Y pues aquí sí ya podemos observar que A efectivamente es menor que 10. Bueno, aquí ya tenemos un if básico que simplemente pues únicamente esta es lo que se necesita para declarar el if. Ahora venimos y usamos lo que es el else. Para declarar el else solamente tenemos que escribir la palabra else y abrir llaves para ejecutar lo que es el código en dado caso la condición inicial no se cumple. Entonces aquí viene siendo si A es menor que 10, pues entra acá. Si no, que es el else, hace esto. Entonces si A es igual a 10, pongamos, entraría acá. Si no, entraría al else. Entré al else. Pueden ver aquí. Pues efectivamente no es igual a 10, entonces no se cumple la condición. Por lo tanto, pasa a resolver el else. Y por último, para saber otra pues, instrucción del if, existe lo que es el else if. Entonces el else if viene siendo pues como el primer if, ¿verdad? Tenemos que escribir else if y poner otra vez una condición para que se cumpla y pues proceda a ejecutar un código. Entonces si se dan cuenta es como para tener más opciones y que no solamente tengamos que hacer un if básico, ¿verdad? Un if y un else y nada más nos quedamos con dos opciones, sino que con el else if nosotros podemos venir y preguntar otras cosas. Entonces preguntamos aquí si A es igual a 10, entra. Si no, podemos preguntar también A, entonces es igual a 5. Entonces yo vengo aquí console log y es igual a 5. Ejecutamos y efectivamente pues no se cumple la primera condición, por lo tanto pasa a la segunda a evaluar. Esta sí se cumple y ejecuta. Y como pueden observar ya no se mete en el else porque ya cumplió con una condición. Y lo mismo pasaría si yo vuelvo a poner otro else if. Nosotros podemos poner la cantidad de else ifs que nosotros querramos. Entonces yo voy a poner acá solo para que vean. A es igual a 4. Y A es igual a 5. Y vamos a poner otro aquí abajo. A es igual a... no, mayor que 4. Entonces, ¿qué pasaría acá? Nosotros podemos ver que, pues, efectivamente, las dos condiciones pueden llegarse a cumplir. ¿Por qué? Porque A sí es igual a 5. Y A también es igual a 4. Es mayor que 4, perdón. Entonces, acá vamos a poner... es igual a 4, es igual a 5 y es mayor que 4. Va. Entonces, ¿qué pasaría ahí si los dos cumplen? Pues bueno, el if lo que hace es que nada más a la hora de encontrar la primera condición, pues ahí se mete y no ejecuta nada más. Como pueden ver, aquí voy a cambiar el mensaje porque no se ve. Es igual a 5, probando el else if.
Entonces aquí pueden ver que a pesar de que tiene una condición, dos condiciones que se cumplan, el if lo que hace, el else if, o sea, toda la estructura del if, solamente con que se cumpla una antes que la otra, ¿verdad? Esa es a la que va a ingresar. Entonces aquí podemos ver cómo se estructura lo que es un if. Y ahora podemos pasar a ver cómo se estructura lo que es un switch. Entonces un switch lo que hace es que evalúa, también es similar al if, pero aquí evaluamos, por así decirlo, como el tipo de una variable que se cumpla. Entonces aquí tenemos como diferentes casos. Entonces yo vengo y puedo poner switch a case no, espérame que ya se me olvidó un poquito cómo se declara el switch. Aquí tengo mis condicionales, pues el tipo y eran las llaves. Acá está. Bueno, entonces aquí, si se pueden ver, es algo similar, tiene que cumplirse. Entonces acá ya puedo ver un caso que vendría siendo algo similar como al if case, por así decirlo, 10. ¿Qué va a hacer? Si console.log a es igual a 10, digamos. Case 5 console.log a es igual a 5. Y default, el default, pues en dado caso ningún caso se cumpla, pues automáticamente va a venir y ejecutar lo que va a estar adentro del default. Entonces console.log entré al default. Ahí. Vamos a ponerle con ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vendría a decir? Switch va a venir y evaluar lo que es la variable a. En este caso la variable a equivale a 5. Vamos a comentar este if para que no nos estorbo. Entonces a es igual a 5. Si nosotros ejecutamos, nos va a decir que efectivamente a es igual a 5. Pero ¿y qué es lo que pasa? Si nosotros no ponemos un break, lo que va a venir a hacer el switch es que, se me ha olvidado decirles eso, es que de último, a pesar de que ya se haya metido algún caso, va a venir y ejecutar lo que es el default. Entonces nosotros, después de cada caso, venimos y ponemos lo que es la palabra break, que hace que rompa como el ciclo, o lo que es en este caso el switch. Y como pueden ver, ya si nosotros ponemos lo que es el break, pues ya no va a ejecutarse el código que está en default. Entonces acá es lo que hace prácticamente es que evalúa, entra en el switch, vamos a evaluar lo que es la A y pregunta, ¿es un 10 o es igual a 10? ¿Es un caso? Ese es el primer caso. Pues en este caso no, A es igual a 5, por lo tanto no va a entrar a este caso y va a seguir de largo. Pregunta en el otro caso, caso 5, ¿A es igual a 5? En este caso sí. Entonces entra y pues imprime A es igual a 5 y hace un break. Y de último, default. Entonces si yo, digamos, pongo 6 y ejecuto, entra al default. Entonces pueden ver que es similar a lo que es un switch, pues a un if, perdón, pues para poder comparar también y hacer validaciones. Y prácticamente el default viene siendo como un else, por así decirlo. Si no se cumple ninguna de las demás, pues aquí lo último que queda es el default, ¿verdad? Si nosotros lo llegamos a especificar. Entonces esta es una estructura, la estructura ahí, switch, y pues aquí ya tenemos este. Pasamos a lo que es, vamos a comentarlo. ¿Cuál era la agenda? While y for. Empezamos con el while. Entonces el while, para declararnos un while, primero ¿qué es un while? El while es un ciclo o un bucle que nosotros
pues le pasamos una condición que mientras esa condición se siga cumpliendo, pues lo que va a hacer es, en este caso el navegador, es que va a seguir ejecutando ese código hasta que esa condición deje de ser verdadera o deje de cumplirse, ¿verdad? Entonces, si para declarar lo que es un while, escribimos la palabra while, abrimos paréntesis, que en el paréntesis vamos a colocar lo que es la condición que queremos evaluar, y abrimos llaves para poder pues escribir el código que nosotros querramos ejecutar cuando la condición while se esté cumpliendo. Entonces yo voy a poner acá a es igual a 5, vamos a poner a es igual a 0. Entonces, mientras a sea menor que 10, ejecutate, ¿verdad? Entra al condicional y ejecuta el código que yo voy a estar, que yo voy a colocar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Console.imprimirme a, nada más. Pero ¿qué pasa si yo no hago que el while termine de ejecutarse? Lo que va a hacer es que se va a quedar enciclado y puede pues llegarse a trabar el navegador. Yo no lo voy a hacer porque me ha pasado que a veces lo hago y se me queda trabado, y capaz aquí se queda trabada mi compu, que me ha pasado que se me queda trabada. Entonces lo que vamos a hacer es nada más hacer que vaya aumentando de uno en uno. Entonces, para poder aumentar una variable numérica, nosotros podemos utilizar lo que es esta declaración que viene siendo la variable y más, que va a ir sumando 1, 1. Entonces, cada vez que el while evalúe la condición, entonces ejecuta, ¿verdad? Si a es igual a 0, pregunta en el while, a es menor que 10, sí, en este caso pues a es igual a 0. Entonces viene y imprime a, va a imprimir 0, suma 1 a la, vuelve a preguntar, a es menor que 10, sí, porque a en este momento vale 1. Entonces así se va hasta llegar al número 10. Cuando a es igual a 10, pregunta, ¿a es menor que 10? No. Entonces deja de ejecutarse y termina de ejecutarse el ciclo while. Entonces si nosotros guardamos, recargamos, aquí pueden ver, se va a quitar este console. Ahí está. Como pueden ver, a al principio vale 0. Entonces sí se cumple la condición while. Entra e imprime. La instrucción que yo le di fue que hiciera un console log. Entonces viene e imprime un 1. No, primero imprime un 0, pues porque vale 0, y después le sumamos. Vuelve a evaluar. Ahora vale 1. Lo imprime. Es menor que 10 todavía. Luego el 2 y así se va hasta que llega al número 9. Ya, ¿y el por qué ya no imprime el 10? Porque 10 ya no es menor que 10, ¿verdad? Entonces ya no vuelve a entrar al ciclo while. Por lo tanto, ese bucle pues llega a su fin. Entonces ese sería lo que es el while. Tenemos el otro ciclo for. Entonces el for lo que hace también es hacer pues un ciclo, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener tres elementos importantes a la hora de declarar un for. Entonces, para declarar un for, primero debemos declarar una variable iteradora. Entonces let a, vamos a ponerle let i de iterador, es igual a 0. Punto y coma para poder separar ese elemento con el otro. Ahora venimos, ya que declaramos la variable iteradora, venimos y declaramos la condición. Entonces vamos a poner que i sea menor que 10. Y por último, lo que queremos hacer es ir pues iterando la variable, o ir cambiando la variable que vamos a utilizar para la condición, para que en este caso pues el for también llegue a su fin. Entonces vengo yo y más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este for? Lo que va a hacer el for prácticamente pues en este caso va a ser algo similar al while. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo en este caso es que i al principio vale 0. Va a venir el for y por cada vuelta que dé en la iteración va a preguntar, ¿i es menor que 10? Sí. Bueno, entonces entra. Y al final de cada ciclo, lo que hace el for es que ejecuta esta instrucción. En este caso yo le estoy diciendo que sume, que haga i más,
Entonces cada vez que termine una vuelta va a ir sumando uno tras otro. Entonces yo voy a poner acá console.log. Entonces si se dan cuenta es diferente al while, porque yo en el while solamente le paso una condición y yo tengo que hacer pues por otros medios que se deje de cumplir esa condición, ¿verdad? Pero en este caso el for solito pues él solito va a hacer que termine pues de cumplirse la condición que nosotros le pasamos ahí. Entonces si nosotros ejecutamos acá, vamos a ponerle a 20, ¿no? Que se vea el cambio. Ejecutamos y como pueden ver empieza desde 0 porque yo le estoy diciendo que i es igual a 0 y ahí se va ejecutando hasta el número 19 porque 19 ya no es, porque 20 que diga, ya no es menor que 20, entonces se queda en el número anterior. Puedo venir aquí y ponerle 10, recargo e igual. Entonces el for y el while son ciclos que nos permiten pues ejecutar una porción de código pues cuantas veces nosotros querramos, siempre y cuando le demos pues un fin, ¿verdad? Porque si no esto se va a quedar enciclado. Entonces aquí ya vimos lo que son los ciclos que nos ofrece JavaScript, de los más básicos. Y por último vamos a aprender a cómo declarar funciones. Entonces una función es un pedazo de código que nosotros podemos mandar a llamar media vez, pues, o sea, cada vez que nosotros lo necesitemos. El propósito de crear funciones es evitar repetir evitar repetir código. O sea, nosotros podemos venir y decir imprimime el 10 siempre. O sea, yo siempre puedo hacer un console.log, pero en cambio yo puedo venir y hacer una función que yo le pase parámetros en donde yo le diga, yo te mando esto y esta función lo que va a hacer es imprimírmela. Entonces eso evita que nosotros vengamos y sigamos copiando y pegando el código, y entonces eso lo que hace es que si nosotros seguimos copiando y pegando código no es una buena práctica, y a la larga pues nuestro archivo base se va a extender también demasiado y no se ve bien. Entonces eso es lo que hace una función. La función, media vez nosotros la declaremos, la podemos llamar pues en cualquier parte del código, ¿verdad? Media vez está pues esté al mismo nivel, digamos, o sea, si esté declarada pues previo a usarla. Entonces para declarar lo que es una función, nosotros utilizamos la palabra reservada function y le ponemos un nombre. En este caso voy a ponerle suma un número, sumar, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces después función sumar, abrimos paréntesis y abrimos corchetes. En los paréntesis, en este caso, por ser la primera función, yo lo voy a dejar vacío. Pero en los paréntesis lo que nosotros podemos hacer es declarar no declarar, sino pasarle parámetros, declarar parámetros, para que nosotros cada vez que mandemos a llamar la función, podamos pues pasarle los parámetros que nosotros querramos. Entonces en este caso solamente voy a ejecutar dos variables, let a es igual a 5, let b es igual a 5, a 5, y voy a imprimir el resultado de una suma a más b. Entonces para que ese código se ejecute, si yo guardo ahorita y recargo, no hace nada, porque yo lo único que hice fue declararla. Sin embargo, yo no la estoy llamando en ningún momento. Entonces yo ya vengo y para mandar a llamar una función, lo único que nosotros debemos de hacer es invocarla por medio del nombre que nosotros le pasamos. Entonces en este caso el nombre que le dimos fue pues sumar. Entonces vengo yo y le doy sumar, y ahora que recargue ya me da el resultado. 5 más 5 es igual a 10. Y bueno, para pasar parámetros, lo único que nosotros debemos de hacer acá es declarar aquí, no sé, pongámosle número 1 y número 2. Entonces en vez de usar A y B, yo lo que voy a hacer es sumar número 1 y número 2. Entonces acá yo lo que quiero, eso es lo que yo les decía, ya más fácil es hacer una pequeña función
y solamente pasarle los parámetros específicos que nosotros querramos, pues para que sea mucho más fácil a la hora pues de mandarla a llamar en cualquier lugar, siempre y cuando le mandemos los parámetros correctos. Entonces yo le mando que 10 y estos se separan por coma, 10 y 20. Entonces el resultado que me debería imprimir es un 30. Y efectivamente, pues aquí lo que le estoy haciendo es que número 1 va a tomar el valor 10 y número 2 va a tomar el valor 20. Entonces siempre y cuando mandemos en el orden correcto también, porque puede afectar también mucho lo que es el resultado. Si en este caso pues no va a afectar, pero si fuera una resta, pues ahí sí. Ahí me está dando un negativo. Entonces si yo quiero evitar eso, entonces debería de restar el mayor con el menor y pasar los parámetros pues en el orden correcto. Entonces ese sería pues una pequeña función de lo que vamos a hacer. Y nosotros podemos venir y también meter las condicionales que les enseñé previamente. Entonces yo puedo venir así aquí, hacer un if. Puedo poner acá una función para verificar qué número es mayor y qué número es menor. Entonces vamos a cambiar el nombre. Entonces yo puedo venir y decirle número, no, mayor o menor. Mayor o menor. Entonces, if número 1 es mayor que número 2, console log, el número aquí podemos concatenar. Para concatenar solamente utilizamos lo que es el símbolo más. Entonces ponemos el número 1, ahí lo escribí mal acá, es mayor que, vamos a quitarle los puntos acá, que el número más número 2. Else, pues en dado casos va a ser al revés. Si no se cumple la primera, pues debería ser al revés. El número 1 es menor que el número 2. Entonces si yo mando 20 y 10. Uy, el nombre. Si se dan cuenta, yo le cambié el nombre, entonces tengo que cambiarle el nombre a la... Ahí está. Entonces yo le mandé 20 y 10. Entonces aquí número 1 toma el valor de 20 y número 2 toma el valor de 10. Entonces, ¿qué dice la condición? Si número 1 es mayor que número 2, imprimime que el número 1 es mayor que el número 2. Entonces, en este caso, cabal, el número 20 es mayor que el número 10. Ahora, si vengo yo y lo mando al revés, pues me va a dar de la otra forma. El número 10 es menor que el número 20. Entonces aquí ya pues aprendimos a cómo declarar unas pequeñas funciones, a cómo funciona el if, el switch, el for, el while y cómo declarar variables. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda ahorita pues pueden preguntar. Y si no pues nos vemos el día de mañana pues con unos ejemplos extra. Entonces ahí quedaría la clase de tutoría de hoy. ¿No tienen alguna duda? ¿O lo dejamos ahí? No, claro, gracias. Bueno, está bien. Entonces, eso sería todo, compañeros, por el día de hoy. Que pasen feliz noche. Mañana nos vemos a la misma hora. Buenas noches, compañero. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.